Y quiero empezar con un componente serio de las causales de intervención y que refieren a la malversación de recursos que estaban originalmente destinados a gastos de capital y que fueron malgastados en gastos corrientes. La intervención verificó toda la documentación obrante, verificó toda la documentación que forma parte de los legajos de la municipalidad y hoy podemos confirmar que de los 83.000 millones de guaraníes, 29.215 millones fueron destinados a gastos corrientes, es decir, más del 35, aproximadamente el 35% del total de montos destinados a gastos de capital fueron utilizados en gastos corrientes. Profundizamos el análisis en qué se gastó, en qué se gastaron esos gastos, en qué se gastaron esos recursos destinados a gastos corrientes, y vemos nuevamente con preocupación y detectamos nuevamente de que una gran parte de ellos fueron destinados a componentes del gasto cuyo seguimiento es casi imposible, ya que más del 55% fueron destinados a transferencias. Ya en anteriores oportunidades reportamos la delicadeza de esas partidas y el uso incorrecto de esos fondos que, como habíamos dicho en la última conversación que tuvimos, fueron gastados en un esquema sistemático para eludir procesos de control. La definición de malversación es cuando el administrador destina a otros usos diferentes a aquellos establecidos en la ley, y por supuesto esta es una condición precedente a delitos que deben ser en otras instancias configurados o definidos o tipificados. La documentación del reporte que damos en este sentido debe de sustentar o debe de ser investigada posteriormente por las instancias correspondientes. Además de la determinación de las cifras que mencioné de utilización de gastos de capital y de los cuales 29.000 millones estamos comprobando en la intervención que fueron usados en gastos corrientes, también analizamos cómo y en qué se gastaron esos fondos, y en este sentido profundizamos en algunas transferencias realizadas al Consejo Local de Salud durante el periodo 2019-2022. En ese periodo, la municipalidad transfirió al Consejo Local de Salud más de 10.500 millones de guaraníes. Debemos decir de que durante ese periodo, el Consejo de Salud la composición del Consejo de Salud adolecía de serias deficiencias en materia de cumplimiento normativo. Por ejemplo, no estaban los acuerdos que deben ser formalizados con el Ministerio de Salud en materia son acuerdos que están regulados en la ley que regula el Sistema Nacional de Salud. Se aprobaron transferencias sucesivas sin la presentación de la documentación técnica del proyecto. Son temas recurrentes dentro de la municipalidad. Se pagaron certificaciones de obras sin certificaciones de obras que acrediten la realización de esas obras, y nosotros nos concentramos dentro de esos 10.500 millones, dentro de esos 10.515 millones, profundizamos nuestro análisis en casi 6.000 millones que fueron destinados a obras. Ahí están viendo el monto total sobre los cuales nos concentramos. Además de estas irregularidades que están viendo, y que por supuesto que también tienen un denominador común de elusión de procesos de contrataciones públicas, identificamos
irregularidades técnicas bastante graves. Por ejemplo, se llevaron adelante refacciones y obras sin la aprobación final del órgano rector en materia de salud pública. Obviamente las intervenciones en instituciones de salud requieren de protocolos, requieren de especificaciones técnicas que deben ser de acuerdo a las regulaciones del Código Sanitario aprobadas por el Ministerio de Salud. Se llevaron adelante sin esas condicionalidades. De nuevo se ejecutaron obras sin supervisión, sin fiscalización y la validación técnica de los avances del proyecto. Y una situación que aún más grave es que no se cuentan con las recepciones finales de esas obras y de esas intervenciones, de esas refacciones financiadas con ese monto de más de casi 6.000 millones de guaraníes, lo que implica que la intervención no puede confirmar, de acuerdo a las documentaciones y reportes orantes de todas las instituciones que participan en este proceso, primero, si la infraestructura cumple con los estándares mínimos de calidad, y segundo, aún más grave, es si esos números que están en las facturas que forman parte de los legajos se corresponden con obras realmente ejecutadas. ¿Por qué esto configura una grave irregularidad? Porque toda la documentación obrante no permite establecer si realmente esas obras facturadas fueron realizadas en las dimensiones, en las condiciones, en las especificaciones que debían ser realizadas. La debilidad en los sistemas de control que nosotros detectamos en la documentación obrante es que el órgano responsable de la municipalidad de verificar los gastos y reportar a la municipalidad, también era miembro del Consejo de Salud. En este caso, el titular de la Dirección de Desarrollo Social, que es el órgano que la municipalidad designó como contralor, también formaba parte del Consejo Local de Salud en ese entonces, ¿verdad? O sea, había una suerte de juez y parte de parte del funcionario de la estructura de la municipalidad en estos casos, ¿verdad? Quiero, de manera de conclusión en la revisión de estas causales, confirmar que los documentos nos permiten decir de que hemos comprobado la malversación de más de 29.000 millones de guaraníes del recurso de capital que fueron utilizados a gastos corrientes, y también que a través del Consejo Local de Salud, que administró más de 10.500 millones de guaraníes entre el periodo 2019-2022, en un análisis central y profundo realizado sobre aquellos destinados a construcciones y refacciones, 6.000 millones no pudimos comprobar si fueron realizadas efectivamente de acuerdo a lo que dicen las facturas.